Hola, ¿cómo están? Buenas, yo soy Edgar Moyano, me acompaña Jaime Albuja. Esto es NT593, su podcast. Vamos a hablar ahora un indicador a nivel internacional que se llama WURI. Esta es la descripción. Y lo que hace justamente es medir cuáles son un ranking de universidades, uno más, pero a nivel internacional y a tiempos modernos. Entonces voy a dejar que Jaime les explique un poco y vamos a comenzar la conversación. Avísenle a todos, porque insistimos con Jaime, lo que siempre decimos, esto es educación para la vida. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, Edgar. Y bueno, me parece que es uno de los temas importantes que vamos a tener que conversar en estos días. Porque claro, hay muchas variedades de alternativas educativas a nivel global y una de estas viene a ser la parte de las universidades. Y de forma tradicional, las universidades se rankean a nivel global con algunos indicadores, yo te diría, bastante comunes, bastante tradicionales, que son muy buenos, que son necesarios, pero por otro lado yo creo que ahora el mundo exige nuevas variables, nuevas iniciativas, nuevas formas de valorar la educación. Y lo que hablábamos, ¿cierto? Educación ahora es continua, nunca termina. Tú sigues estudiando, yo sigo estudiando, formalmente me refiero a yendo a programas normales, pero por ejemplo con el tema de la inteligencia artificial, lo que tú y yo estamos haciendo, no hay una universidad, no hay un curso formal, hemos hecho proyectos y tenemos justamente basado en la disciplina que tenemos tú y yo para los posgrados que hemos hecho, nos ha ayudado. Entonces, ¿qué opinas? O sea, porque ¿qué opinas de eso? Primero, hablemos de educación continua, juntando los diferentes podcasts que hemos hecho. ¿Qué opinas? Yo creo que hay una quiebre o una brecha que realmente se abre desde lo que viene a ser la parte del COVID. Porque claro, ahora tenemos la posibilidad de una hablemos, alternativa de generar conocimiento y captar conocimiento desde varias partes del planeta de forma online, con una parte de deslocalización que realmente nos permite conocer quizá absolutamente todo, con alternativas que realmente existen en contenidos incluso libres. Y por otro lado, lo que viene a ser la parte de la inteligencia artificial, que ahora te ayudaría en la parte de la ultra personalización, o lo que viene a ser la parte de ser un mentor que realmente te diga o que te apoye en tu forma realmente personal de estudiar. Y en ese sentido yo te diría que se abre una oportunidad pero espectacular para lo que viene a ser la parte de este tema de aprendizaje de por vida, ¿no? Ya no es suficiente tener realmente una o dos especializaciones, sino realmente tener esta hambre de conocimiento, yo te diría diario, semanal, mensual, anual, porque a la final es lo que va a hacer la diferencia a nivel global. Hay un libro sumamente interesante que habla que incluso en algún momento las universidades van a tener ciertos problemas porque van a ser no reemplazadas, pero va a tener una gran competencia que la estamos viviendo en este momento, de las famosas microcredenciales o personas que realmente se autoeducan y que realmente pueden ser igual o más competitivas que realmente una persona que ha estado formalmente en una universidad. Entonces ahora más que nunca necesitamos realmente agregar este tipo de variables en las universidades que realmente vamos a dar el paso a estudiar, porque realmente estas universidades que son distintas, que son medidas de forma, hablemos, nueva, posiblemente sí entienden la parte relacionada con combinar estudios formales con estudios dinámicos y sobre todo este nuevo tema de las herramientas de inteligencia artificial o las tecnologías emergentes que realmente demanda, hablemos, para el profesional del siglo XXI. Hemos hecho algunos podcasts tratando justamente de motivar a los empresarios, a los profesionales y a los chicos a que comiencen a involucrarse más en diferentes temas. Pero creo ahora que justamente con el tema del WURI, que significa World University with Real Impact, o sea, no solamente es académico, sino justamente más variables, 11 variables que ya las vamos a poner aquí listadas, creo que la primera pregunta es, para aprender algo nuevo, tienes que estar listo para poder explicarlo y enseñarlo. Es decir, tienes que ser maestro o profesor de una cosa. Sin embargo, si tuviera que agregarle una siguiente componente, yo me atrevería a decir lo que tú y yo también predicamos mucho, que son los MVPs, los Minimum Viable Products, los pilots. Cualquiera que quiera aprender algo nuevo, no solo es conocimiento, no es solo academia, puede ser formal en físico o en lo que fuere, si no logra montar un pequeño piloto con todo eso que aprendió, es un problema. ¿Qué opinas? Bueno, de hecho, es una de las grandes de las alternativas y habilidades que las universidades deben promover. El tema de prueba-error, MVPs, que básicamente son estos productos que lanzas al mercado y realmente ves si es que funcionan o no.
Si es que no funcionan, pues lo que haces es volver a buscar una nueva alternativa y básicamente puedes también ajustar tu oferta de valor. Lo interesante es que esto no solamente se aplica en negocios, sino también se aplica en las demás disciplinas del saber, ¿no? O sea, desde aprender a estudiar, también puedes hacer MVPs en ese sentido, ¿verdad? Hasta lo que viene a ser la parte relacionada con ciertas carreras que también son tradicionales. Y ahí se involucra la parte de innovación, ¿no? Como este gran componente en las universidades que se requiere en siglo XXI, ¿no? Este tema de innovación que básicamente te dice que hay que ser innovadores en las formas que damos clases, hay que ser innovadores en los nuevos programas y servicios que realmente deben ofertar las universidades, hay que ser también innovadores en los mercados. ¿Y por qué digo los mercados? Porque usualmente decimos grado, pregrado, ¿no? Alumnos que toman 3, 4 años y alumnos que después van a su maestría o su doctorado. Pero también hay otras formas realmente que la universidad podría estar involucrada, como por ejemplo este famoso upskilling o reskilling, es decir, hacer una universidad que realmente haga un impacto, como dice justamente el indicador, hacia toda la sociedad. Imagínate, Edgar, que hay una universidad que se ha puesto el indicador de llegar a 100 millones de estudiantes en un upskilling, ¿no? Es este proyecto que se llama 100 Million Learners, ¿no? Y claro, lo hacen de forma súper interesante, tienen los contenidos que han sido reciclados de sus clases, lo hacen de forma gratuita y en este momento están haciendo un impacto súper interesante. Pensemos en otra universidad que se llama University of the People, donde es totalmente gratuita realmente la matrícula y también hablemos la universidad en general, es una universidad en Estados Unidos y claro, lo que están haciendo es poner dos motores, voy a enseñar tecnología y voy a enseñar negocios a cualquier persona que realmente tenga la disponibilidad de hacerlo online. Y claro, la forma de financiamiento viene a ser en función de cobrar, hablemos 2 exámenes y por otro lado no tener profesores, pero tener consultores retirados. O por ejemplo la parte de Escuela 42, ¿no? Que es soportada por una instancia de telecomunicaciones de nivel europeo y que básicamente te dice, oiga, yo acepto al 1% mejor de las personas que aplican, pero yo no tampoco tengo profesores, lo que tengo es realmente bootcamps, donde realmente yo pongo una pregunta, un reto a los estudiantes y entre pares básicamente van descubriendo la respuesta con mentores que sí realmente tienen alta calidad. Entonces yo diría que ahora estamos viviendo un momento hermoso, fantástico, oportuno para cambiar justamente la forma que las universidades generan impacto en los países. Y ahí en el impacto, por el momento, yo diría que hay los indicadores tradicionales del QS, Shimago, Webometrics, básicamente te dicen métricas como la parte de bibliografía, la parte de investigación. Y yo te diría que por el momento, sobre todo en el caso ecuatoriano, si bien existen universidades de muy buen prestigio y de alta calidad, parecería que por lo menos en los indicadores no estamos llegando a tener impacto en función de lo que viene a ser la parte, hablemos de mediciones de estas alternativas tradicionales. La mejor universidad de Ecuador está, yo diría, en el cuartil 1000, ¿verdad?, de las mejores universidades del mundo, y en estos indicadores muy probablemente entonces no nos están midiendo el impacto que estamos generando o realmente no estamos generando un impacto. Y ahí, antes de comentar este tema del Woody, hay un incentivo un poco, entre comillas, negativo que en este momento tiene Ecuador, que es básicamente el tema de publicaciones científicas. Y no estoy en contra de la investigación, sino que realmente el profesor, que es un científico, ¿verdad?, lanza la publicación y su objetivo o realmente su incentivo es publicar, pero hasta ahí, ¿no? Me quedo realmente hasta lo que viene a ser la parte de llegar a una publicación científica y ese es mi trabajo, por eso me pagan, por eso me dan un premio y gracias, ¿no? Y claro, nadie se pone a pensar si es que esta publicación científica realmente genera impacto, número uno, si esta publicación científica realmente está llegando de forma masiva en un tema de difusión científica o si alguien realmente se pone a pensar si hablemos tema de investigación científica realmente genera alternativas de conexión con la empresa, que eso también es muy, muy importante. Entonces, el Woody es algo interesante que realmente nos promueve o nos hace repensar que las universidades tienen que de forma urgente cambiar su mentalidad con esta herramienta increíble, este superpoder que siempre decimos acá en el podcast, que es la innovación académica. Pongámosle contexto, porque otra vez, a lo mejor tú y yo pecamos de ser muy académicos y muy formales en la forma de lo que hacemos. Y está bien, porque así nos educaron. Entonces, para los que nos están escuchando, hablamos de dos cosas. El QS, como bien menciona, va a estar aquí listado y va a estar acá el link.
y van a poder ver los rankings de las 7 universidades del país que están listados y como dice Jaime, están en el lugar 1000 del mundo. Está el nuevo ranking que se llama Woody y que justamente lo que promueve hacer es romper, abrir el balance de lo que el QS solía hacerlo. Pero yo creo ahorita, Jaime, sobre todo ahora después del COVID y con todo lo que está pasando tan rápido, ¿cierto? Si quisiéramos tú y yo aprender, y centrémonos para que todo el mundo le guste, el tema de inteligencia artificial, lo nuevo, lo que está pasando, lo ideal sería ir directamente a Silicon Valley, tocar a las puertas a Google, a Microsoft y justamente a Amazon. Pero obviamente ellos no están en el negocio de educar. Las universidades, ni siquiera las grandes de Estados Unidos, tampoco están en el negocio con la tecnología actual para poder aprender lo que estas compañías están sacando todas las semanas. Entonces pareciera ser que hay un tiempo de atraso entre lo que las compañías hacen, lo que las universidades pueden, lo que personas como nosotros en Ecuador podemos acceder. Y creo ahí donde viene, por ejemplo, el famoso GitHub. Los Google, los Amazon depositan código y personas locas como tú y yo entramos. Ellos nos dan unas cuantas guías generales y el resto dicen, diviértanse. Tienes poder computacional, tienes acceso a documentos y creo que una palabra que tú mencionaste es mucho, mentores. No formales, pero al menos alguien que te guíe, hey, esto es lo que está pasando, acceso a información privilegiada. Creo yo que esa es la gran oportunidad, el gran sobrepoder, que todos los chicos en el Ecuador, todos los profesionales del Ecuador, conectándose a estos sitios especiales, sin pasar tal vez por universidades, pudieran aprender nuevas habilidades. ¿Qué opinas? De hecho, eso es una alternativa sumamente interesante que viene a ser promovido de la mano con la parte de conocimiento abierto, el tema de tener una política general de datos abiertos, sobre todo a nivel público, y la parte de entender que las universidades también deberían promover el tema del uso abierto de nuevas tecnologías. Algunas universidades, por ejemplo, incluso más bien restringen tecnología, ¿no? Por ejemplo, hay unas que dicen, oye, tal inteligencia artificial es asiática, entonces no, porque seguramente van a rastrear tus datos. Cuando seguramente la inteligencia artificial americana también probablemente podría hacer lo mismo. O, por ejemplo, alternativas sobre en libertad, entre comillas, de cátedra, ¿verdad? Te ponen realmente un sílabo o realmente una alternativa sumamente cerrada para que el profesor realmente pues no pueda irse por A o B alternativa. O peor aún, ¿no? Privilegiar, por ejemplo, la parte relacionada con solo tener profesores investigadores como una facción, hablemos de doctorado, que está muy bien, pero olvidarse realmente lo que también existe en el país y en la región y al mundo, que son estos profesores que quizá incluso no tienen universidad, pero que tienen realmente alternativas sumamente interesantes en experiencia. Entonces yo te diría que es un momento sumamente interesante de poder realmente combinar todas estas variables para que básicamente podamos tener una nueva alternativa de educación. Me encanta lo que tú decías de GitHub porque a la final es eso, abrir justamente el conocimiento como una caja, ¿verdad?, de Pandora, pero en el buen sentido, ¿verdad? Y básicamente decir, mira, ahí tienes dos alternativas con gente que te puede guiar y que básicamente funcionen de forma autónoma, pero claro, con una alternativa de tener muy claro hacia dónde queremos ir. Y ese a dónde queremos ir es básicamente qué se quiere enseñar o cuáles serían los resultados de aprendizaje. Recuerdo que esta forma realmente de aprendizaje súper abierto, con retos, con alternativas de dar las herramientas, tener mentores, se utiliza muchísimo en India, ¿no? Y recuerda que India es una de esas economías que van a crecer, que realmente son parte del siglo XXI y que básicamente funcionan con metodología que se llama SOLE, que es Self-Organized Learning Environments, que básicamente te dicen, yo te voy a poner un gran reto, ¿verdad? Y tú verás, ¿no? Y es impresionante que esto ha funcionado en todos los niveles. Entonces eso yo te diría que es una de las grandes oportunidades que tenemos. La Universidad Latinoamericana, la Universidad Ecuatoriana sigue siendo básicamente muy vertical y básicamente eso no nos está haciendo bien, ¿no? Y te digo vertical porque es el profesor contra los alumnos, cuando quizá en este momento podemos tener incluso la parte de entre pares
generar y mejorar conocimiento. Y hay algunas cosas que posiblemente el profesor universitario no conozca, que los alumnos sí conozcan, ¿verdad? Y que también hay un tema interesante que es otro de los superpoderes, que es la parte de compartir conocimiento intrageneracional. Y en ese sentido te diría nuevamente, no digo que son obsoletos los indicadores como el QS tradicional, el Webometrics, Chimago, pero es urgente comenzar realmente a promover estos nuevos temas de indicadores de innovación en la educación superior, porque al final eso es la fuerza de trabajo con que te encuentras en la parte de la productividad y en la empresa privada. Y creo que lo que tú dices, no es que estamos diciendo que la universidad sea mala, al contrario, es buena, tiene disciplina y tiene su razón de ser. Pero creo que lo que tú y yo estamos cuestionando es lo que sucede en la vida real hasta que pasa por la academia y llegue a un país como el Ecuador. Podríamos estar hablando fácilmente 4 o 5 años y perdemos la ola que siempre comentamos. Déjame contarte 2 historias. Cuando yo estaba en la universidad, y ya son algunos años, casi 25 años atrás, yo estudié Machine Learning y lenguaje justamente de programación neural. Pero eran tiempos diferentes, máquinas diferentes, tuve la suerte de tener una universidad con muchos recursos y pude justamente aprenderlos. Yo recuerdo que hace como unos 8 años, justamente para las fiestas de Navidad, me dio otra vez el gusanito. Todo el mundo comenzó a hablar de inteligencia artificial y dije, ¿qué hago? ¿Me inscribo a la universidad o uso el YouTube conectándome al MIT, que es justamente la Universidad de Massachusetts Institute of Technology? Y me conecté a una serie de 15 diferentes charlas, largas, 2 horas cada una, pero que te explicaban a detalle todo lo que era Machine Learning usando máquinas de hoy conectadas con Google, y si querías te daba justamente, pagabas adicional para entrar a los laboratorios que os daban. Pero YouTube, 7 años atrás, yo decidía, tomaba notas, lo que tú y yo siempre hacemos. Entonces, ese es el punto. Ese es el primer punto. O sea, ¿qué tan rápido hoy alguien en el Ecuador, sin importar la edad que tiene, puede ir al YouTube de cualquiera de estas universidades grandes o al GitHub y conectarse y empezar a aprender? Entonces, eso creo lo primero. Lo segundo me pasó a mí también. Cuando comencé a trabajar en una de estas compañías súper grandotas de tecnología acá en los Estados Unidos, llámale, me saqué la lotería. La primera asignación que me dijeron fue, mira, este es el plan de 5 años. Dinos si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer y tienes 3 meses para hacerlo. Dije, ok, chévere, ¿qué recursos tengo? Inicialmente solo eres tú. Y tienes a todas las personas que armaron el plan inicial. Valídalo. Tú eres nuevo, tienes nueva experiencia, o sea, vienes de afuera con cosas diferentes. Dinos cómo te va. Y en 3 meses sucedió la crisis de telecomunicaciones de internet, pero ya estábamos listos, ya habíamos planeado. Ese es el ejemplo que estamos tratando también de hablarles, del piloto. Porque hicimos justamente la parte financiera, la parte de tecnología, la parte de operaciones, me dieron los recursos necesarios y pudimos crear un piloto que probaba que todas las estadísticas que nos decían estaban completamente equivocadas, y fue lo que nos llevó a poder sobrevivir desde el 2000 al 2008. ¿Pero por qué? Porque teníamos habilidades que habíamos desarrollado en época de crisis. Y eso es lo que yo creo, y que también creo que concuerdas tú, es el ecuatoriano no tiene por qué limitarse a lo bueno, malo, feo que las universidades locales están ofreciendo, o los bootcamps o tecnológicos. Creo hoy que con la tecnología que tenemos disponible, el internet, la televisión e incluso algo tan básico como el YouTube, podrían acceder y podrían comenzar a hacerlo. Lo último que hice, para dejarte la palabra, Jaime, es hace como 1 mes y medio hice exactamente lo mismo con la Universidad de Stanford. E hice 2 cursos nuevos en los cuales de alguna manera ya tenía algo avanzado. Hice transformación digital 100% remoto. E hice design thinking, también 100% remoto. Y justamente, tú me conoces y lo que nos conocen, estoy todo el día trabajando, encontré el espacio, me conectaba remoto, hacía las cosas y lo podía hacer. Si tú, Jaime, hoy quisieras conectarte, primero, ¿a qué universidad y qué tipo de programa te gustaría ir a estudiar? Bueno, de hecho, este tema de los contenidos se han vuelto realmente como parte de la disciplina también de los profesionales del siglo XXI, ¿no? Antes decíamos, ¿cuántos libros vamos a leer al mes? ¿No? Y era una forma de disciplina, o sea, no podía pasar un mes si es que realmente no tenías la posibilidad de acabar un par de libros. Ahora realmente los contenidos se han triplicado, cuatriplicado. Bueno, realmente es un tema sumamente interesante, e incluso sin conocer el idioma, ahora realmente la inteligencia artificial
puede realmente apoyarnos a buscar contenidos de altísimo valor en cualquiera de las alternativas. Y se puede realmente generar este tema de tener estas combinaciones, yo diría, exóticas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros podemos ser de negocios, de tecnología, pero podemos combinar, por ejemplo, con gastronomía. Y es uno de los contenidos que yo realmente busco muchísimo, ¿no? La parte de gastronomía. Pero una vez que yo realmente hago la parte de gastronomía, después conecto con emprendimiento, conecto con tecnología y ya me imagino realmente el tema de una fábrica artesanal de ciertos productos. Entonces lo interesante es eso, ¿no? La parte de tener la disciplina ya, no solamente de leer libros, sino realmente de generar o absorber contenidos en formas diversas. YouTube es una gran herramienta, ¿verdad? Como tú bien comentas, y de hecho yo diría que es la gran herramienta a nivel también países en desarrollo, porque yo diría que todas las alternativas de los hogares en estos países, incluyendo Ecuador, pues tienen acceso a YouTube, ¿no? Ya la parte relacionada con tener, hablemos de una televisión smart, parecería que realmente es bastante dinámica, está bastante realmente difundida y en ese sentido tenemos ahí una fuente de conocimiento enorme que antes realmente más bien estaba un poco limitada por lo que pasaba realmente en la televisión de canal abierto, cosa que yo diría que deberíamos limitarlo, ¿no? Porque la televisión abierta parecería que más bien está retrocediendo contundentemente en la calidad de los contenidos. Entonces yo diría que yo voy por estos contenidos exóticos, ¿no? Estos contenidos un poco más artesanales, más operativos, que realmente también están realmente en YouTube. Y la siguiente pregunta que tú comentas, el qué está y ahora el quién me va a dar esta información. El quién me va a dar la información, ahí tienes dos temas sumamente interesantes. El uno que es personas y instituciones que ya tienen prestigio, y la otra, el tema que funciona en Internet, que es el marketplace. ¿Cuál es el contenido que yo voy a ver? Bueno, el que realmente ya muchas otras personas lo han visto y lo han calificado. Y en ese sentido yo te diría que tienes una oportunidad enorme de virtualmente conocer cualquier temática, ¿verdad? En una herramienta que realmente está en disponibilidad de todos e incluso está disponibilidad ya multilingüe. Ahora, agrega eso, Edgar, a la inteligencia artificial, ¿no? Que le puedes decir, oye, yo necesito tener realmente un mentor que me ayude en el paso a paso sobre cualquier temática y ahí el resultado vendría a ser un tema de voy a realmente tener una persona que podría hacer virtualmente cualquier cosa o aprender cualquier cosa, ¿verdad? En poco tiempo, aumentando la productividad general. Ahora, eso que estamos hablando debe ser promovido por las universidades. Es algo que realmente urge, porque yo te diría que en las universidades seguimos con la parte tradicional, con la bibliografía científica, ¿verdad? O la bibliografía de libros, que está muy bien, pero también debe existir bibliografía en lo que viene a ser la parte de contenidos abiertos, como los que estamos hablando, y por qué no, y sobre todo el gran reto de generar en el corto plazo mentores de inteligencia artificial también con nuestros contenidos, porque hay muchísimo contenido que se desperdicia y que realmente podría ser utilizado. Solamente te doy un dato. Algunas universidades en Ecuador generan alrededor de 1.500 horas de contenido que se graban en Teams o en cualquier otra alternativa de estas clases sincrónicas que al final se desperdician. Están realmente en algún repositorio en la nube y nadie las utiliza. Esa información es una información sumamente clave para poder generar inteligencia artificial entrenada en varias temáticas y seguramente es un contenido de altísimo valor que podría realmente crearse. Hemos hablado de lo increíble de los tiempos que vivimos. Podemos conectarnos a cualquier medio remoto en cualquier parte del mundo y tener información, cursos gratuitos o generales sin tener que pagar un solo centavo. Y lo que más me gusta de lo que conversamos es sentado en tu sala con un cuaderno de apuntes en tu televisor y viendo lo que tienes que ver y aprender desde un YouTube y un televisor. Es algo increíble. Pero también creo, y juntemos un poco las partes, es el mentor debe ayudarte a que crees un piloto. Y hablemos un poco de qué es un piloto, ¿te parece? El famoso MVP y la importancia de aquello. Entonces, cuenta primero un par de historias de tu lado y yo complemento con otras del mío. Entonces, ¿por qué el MVP es fundamental? Porque te ahorra tiempo y te ahorra también esfuerzos, ¿no? O sea, ese es un tema que también ya hay que comprender que las universidades deben comenzar a hacer, ¿no? Pilotos educativos, porque a la final
tienes dos caminos. Uno es una planificación estratégica que te demora 3, 4, 5 meses, ¿no? Después un estudio de mercado que está un poco limitado, hablemos de los recursos que tengas para ver si es que el estudio de mercado funciona o no, otros 4 meses, ¿no? Después tienes el tema de campañas de marketing o la aprobación por parte de las autoridades por algún programa académico, otros 4 meses y así. Tienes realmente la creación de nuevas ofertas educativas en 2, 3 años, ¿no? Mientras el mundo va de forma realmente dramática en otra velocidad. Imagínate que estamos a días de tener realmente la versión 5 del GPT, ¿no? Hace 7 días no teníamos asistentes de inteligencia artificial en la parte de OpenIA, ahora lo tenemos, ¿no? Y seguramente otras inteligencias artificiales van a utilizar esas alternativas en este mismo año. Entonces los ritmos realmente de la educación también deben ir en esos sentidos. Y ahí entra el MVP, ¿no? Tiempos, costos y sobre todo saber si es que este producto es aceptado por el mercado. Y el mercado universitario viene a ser la parte de tener una persona que con esos conocimientos puede ayudar justamente a la sociedad. Y en ese sentido básicamente estaríamos pensando en opciones de generar pequeños programas, pequeñas alternativas, medir justamente su impacto en lo que viene a ser la parte de la educación y realmente, si es que funcionan, ir adelante. Las muy buenas noticias es que ahora con la inteligencia artificial y con la generación de contenidos podemos hacer temas de bajo coste en tiempos récords sin perder la calidad. Hace un año yo te diría que el más grande, hablemos promotor de estas alternativas, era Khan, que es hablemos promotor educativo mundial, que tenía Khan Academy, ahora tiene realmente la parte de Kamigo, que es una inteligencia artificial que también está en ChatGPT, pero ahora lo mismo que hace esta organización mundial, se puede hacer en las universidades ecuatorianas de forma rápida, con MVPs de bajo coste. Respuesta, un gran sí. Lo que urge es cambiar la mentalidad de los gestores y cambiar la mentalidad justamente de los hacedores de decisiones. No podemos realmente continuar con una universidad que realmente piensa que requieres muchos años para el entendimiento o comprensión de una alternativa. Ahora realmente los tiempos deberían cambiar y deberían también quizá cambiarse en los MVPs. ¿Y qué tal si es que bajamos de 4 años a 3 años de forma general? Eso ya lo hizo Europa. Sería interesante quizá promover eso en Ecuador, logrando justamente una dinámica mucho más grande en lo que viene a ser la parte de la gestión de universidades, quizá no en ciertas áreas como medicina, pero muy probablemente sí en tecnología, muy probablemente sí en negocios, muy probablemente incluso sí en derecho, con la cantidad de contenidos y alternativas que tenemos. Déjame darte la visión de algunas cosas, desde el punto de vista justamente de mi experiencia con los chicos que están los míos. Piensa en la secundaria. Lo bueno o malo del sistema educativo ecuatoriano es que todos tienen una currícula bastante similar. No importa si es escuela pública, si es escuela justamente intermedia o son de las súper avanzadas privadas. ¿Qué tal este MVP? Habíamos hablado de que la mejor forma de aprender es enseñar. Y estamos hablando de pilotos, incluso usando inteligencia artificial. Esto es un reto para ustedes, chicos de Ecuador, chicos que están en la escuela o en años iniciales de la universidad. ¿Qué tal si ustedes, como un MVP, cogen cualquiera de las materias que están estudiando y empiezan a convertirse en asistentes académicos para las otras escuelas que no tienen tantos recursos? Ustedes crean el contenido, les avisan a los chicos de las otras escuelas que va a haber contenido, lo distribuyen usando YouTube o cualquiera de las herramientas que están disponibles el día de hoy y encima la monetizan. Ponte a pensar lo que estamos hablando. En las escuelas privadas, por lo general tienes clases de 40 a 50 chicos, de lo cual normalmente 10 o 15 serán los que tienen alguna destreza que les guste hablar en público. Darles la oportunidad de que ellos cobren 5, 10, 15 dólares por las clases que den, no físicamente, sino digital y virtualmente a medio Ecuador. ¿Te imaginas el poder de poder hacer ese pequeño MVP? El poder de poder darle a los chicos el empoderamiento, aunque suene redundante, de poder tener presencia, compartir lo que saben y encima monetizarlo. ¿Te imaginas si lográramos tener a eso 40 chicos por clase, unos 15 chicos por clase por año a través del Ecuador? ¿Te imaginas el poder de que todo esté plasmado y cómo nos podríamos enriquecer? Como un pequeño MVP. No, de hecho, yo diría que sería increíble, sobre todo a las posibilidades que tenemos en este momento de lanzar este gran reto, ¿no?
Recuerdo que esto también ya pasó y me recuerdo mucho al tema de India, cuando realmente, imagínate, en lugares muy pobres, pero muy, muy pobres de India, se ponía justamente simplemente una computadora que incluso tenía un gran candado para que no se la roben, ¿no? Y la pantalla tenía realmente una pared con un cristal para que también, hablemos, no haya vandalismo. Y claro, lo que sucedió es lo que tú comentas. La gente realmente cuando tuvo acceso comenzó a generar realmente contenido, comenzó a mejorar justamente su conocimiento y después estas personas, estos niños, comenzaron a educar a otros niños. Lo que viene a ser la parte de educación por pares, ¿no? Un tema sumamente interesante que comenzó con un gran reto y un gran acceso. Imagínate lo que tenemos aquí en Ecuador con la posibilidad de generar alternativas que en un país mucho más pequeño, con mejores condiciones en lo que viene a ser la parte relacionada con conectividad, que somos un país que la última milla en fibra óptica está en el sector también rural, aunque existe, hablemos, problemas de conectividad en carretera, etcétera, pero son otros temas, ¿verdad? A nivel educativo parecería que sí existen estas posibilidades. E incluso tenemos alternativas de conectividad con estos infocentros o estos puntos, hablemos, de conectividad que existen regados por el país, que en cierto sentido también podrían ser usados para lo que tú comentas, para generación de contenidos. Estos contenidos pueden realmente ayudar a lo que viene a ser el aumento de productividad general, pueden ayudar justamente a mejorar la educación, ¿verdad? Y eso también es urgente, mejorar la educación en Ecuador, porque parecería que los rankings, y estamos comenzando a hablar sobre el tema del GURI también, no nos dicen que realmente las universidades o los colegios o las escuelas realmente están dando una educación que debería ser, hablemos, premium, ¿verdad? Sino realmente aún tenemos temas muy, muy negativos en ese sentido, y o más bien retos de mejora en ese sentido, y que esta herramienta que tú acabas de promover podría ayudar. Inclusive con herramientas como por ejemplo Minecraft, ¿no? Que son temas sumamente populares ahora en lo que vienen a ser los chicos y que podrían realmente ser masificados y con la generación de contenidos, logrando justamente buscar alternativas nuevas de cómo difundir un conocimiento. Yo vi en Minecraft, por ejemplo, desde creación de leyes, ¿verdad?, hasta lo que viene a ser la parte de generación de logística, pasando por la parte esta de negocios. Muy poco se hablaba de arquitectura, porque mucha gente quizá pensaría que Minecraft es igual a arquitectura. Entonces, estas herramientas de carácter tecnológico y promovidas de forma abierta lograrían justamente la parte de innovación académica en todos los ámbitos. Y lo que tú comentas, si es que todos nos uniríamos, ¿verdad?, con una gran propuesta, un gran movimiento para lo que viene a ser la parte de generación de contenidos, yo no me sorprendería de tener realmente algo similar a lo que en su momento fue Wikipedia o es Wikipedia, ¿no? Que con la colaboración de muchas personas se logró justamente tener esta plataforma de conocimiento abierto, ¿verdad?, de alta calidad. Y ahí no sé si spoiler alert, pero o más bien algo negativo, que aún en Ecuador hay ciertas personas, ciertos académicos o ciertas incluso organizaciones que siguen pensando que, por ejemplo, Wikipedia es algo que no debería ser tocado por los alumnos, no como que fuera realmente un conocimiento, hablemos, no acertado. O la parte de inteligencia artificial. En algunas instituciones aún se prohíbe el uso de inteligencia artificial a nivel universitario. O sea, es una cosa sumamente negativa. O más aún, algunas políticas, por ejemplo, a nivel primaria, que por ejemplo te dicen no vas a utilizar la inteligencia artificial ni los celulares, ¿verdad? Porque esto va a interrumpir tu hablemos, proceso educativo, ¿no? Algo así como, me supongo, en los años de Sumeria, hace 5,000 años, bueno, vamos a prohibir las tablillas de arcilla, ¿verdad? Porque te estás, hablemos, distrayendo, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que quitar ciertos tabús, ¿verdad?, de la tecnología, ciertos tabús del aprendizaje de por pares, y sobre todo urgente, una inyección a la vena de innovación académica en toda índole. No sé si, bueno, tú y yo usamos una herramienta que a mí me parece espectacular. Es justamente el Notebook LM de Google. No sé si revisaste ayer, sacaron la nueva versión. ¿Qué me gustaba? Voy a decirte primero qué me gustaba y qué es lo nuevo que salió. Primero, que podías colocarle 50 formas diferentes de fuentes de contenido. Entre esas, documentos, links y mi favorito, las páginas de YouTube. Una vez que ponías estas 50, encerrabas la inteligencia artificial, ya no podía alucinar y podíamos crear el mentor digital como tú y yo lo hemos hecho para nuestras clases que estamos dando.
Aparte de eso, nos daba el resumen completo usando técnicas especiales de estudio. Nos daba también las preguntas y respuestas más comunes en función de ese tipo de documento que estaba guardado. Si querías, también te daba un pequeño audio, resumen entre dos personas de lo que estaba sucediendo. Y lo que sacó Google el día de ayer, y me pareció algo sumamente increíble, es que te da ahora la posibilidad de hacer un video. Ya no solo el audio, sino hace un video. En realidad lo que hace es crea imágenes en función del texto que estás haciendo y lo que estás preguntando, y pone una persona a resumirlo en 6 minutos las 50 fuentes que estás dando. Es algo simplemente espectacular lo que estamos hablando. Una persona hoy, desde Ecuador, necesita solamente guía escogiendo esas 50 formas y luego comenzar a interactuar, como lo estamos haciendo el día de hoy con el ChatGPT, para aprender un tema específico y luego poder exponerlo y presentarlo. Es simplemente algo increíble. Lo que antes hubiera tomado un mes y medio, ahora lo puedes hacer en un día. ¿Qué opinas? Bueno, de hecho yo diría que Notebook LLM debe ser una de esas herramientas muy disruptivas, o sea, para lo que viene es la parte de generación de contenidos para el aprendizaje. La gran pregunta es cuántos profesores están utilizándola, ¿no? ¿Cuántas universidades tienen esto como política en sus universidades, ¿no? O sea, muy probablemente ahí está el Chief Technology Officer diciendo no lo hagan, ¿verdad? Porque va a generar sobrecalentamiento en las computadoras, ¿verdad? Que quizá no lo tienen en nube. O por el momento alguien va a decir, no lo hagas porque realmente no estamos seguros en si el contenido tiene propiedad intelectual o no, ¿verdad? O quizá alguien está diciendo, no lo hagas porque le estás facilitando el viaje del consumidor al alumno, cuando el alumno más bien tiene que sufrir, ¿verdad? Tiene que jalarse los años, y por eso tenemos ingenieros que en algunas politécnicas en el país se gradúan después de 8 años. No, porque claro, el profesor bueno de matemáticas es aquel que realmente les hizo sufrir, como él también sufrió, ¿verdad? No solamente bullying en el colegio, sino también cuando fue ingeniero, y claro, tiene que sufrir 8 o 9 años para graduarse como ingeniero, y te das cuenta que llegas al mercado laboral mundial y viene una persona que no estudió en la universidad, pero aprendió en YouTube o con Notebook LLM y sabe programar mejor porque se apalanca con Perplexity. Entonces es un tema que realmente deberíamos entender. Es ahora los cambios, es urgente las alternativas de innovación, y el tema del Notebook LLM que tú preguntas, yo diría que es algo que a mí por lo menos me ha permitido tener un salto cuántico en los conocimientos y investigaciones que realmente realizo. Recuerdo que mi doctorado tomó algunos años en la lectura, ¿verdad?, de lo que viene a ser la parte de miles de hojas, ¿no?, de documentos durante 60 años de historia de una organización. Bueno, esas 60 años de historia de la organización los puse en Notebook LLM, y ahora ya no leo estas alternativas que antes leía, ahora más bien escucho. Y es interesantísimo porque me siento realmente tener una radionovela, ¿verdad?, que me cuenta la historia de 60 años de una organización puesto en Notebook LLM. Pero si algo realmente no entendí de este audio, pues puedo ir al Notebook LLM y preguntarle al mentor, oye, creo que no entendí esta parte. Seguramente la siguiente fase del Notebook LLM va a ser un tema de interacción hablada como tiene justamente GPT o Copilot. Y ahí sí vamos a tener una persona que esté con nosotros todo el tiempo. Ahí urge, y eso sí urge, el tener más que nunca personas que realmente sean expertos o que conozcan realmente un área para comentar si es que realmente la inteligencia artificial y esos recursos están dando buenas respuestas. Y recuerdo un libro que se llamaba El hombre que ganó la guerra, ¿no? La máquina que ganó la guerra. La máquina era una persona que sabía hacer cálculos matemáticos a mano, porque llegó un momento en que realmente la inteligencia artificial era tan interesante, pero no sabían si estaba dando buenos o malos resultados. Entonces tenía que alguien que comprobarlo. Ese alguien en las universidades es el profesor experto en una temática, que por cierto no tiene que hacer una curación general de todo antes de ponerlos a los alumnos, sino realmente hacer quizá un muestreo o muy probablemente enseñar a entrenar a esa inteligencia artificial para que las respuestas sean apropiadas. O lo que habíamos hablado, que el profesor proponga el MVP. Porque como es un proyecto, es un piloto, esos conceptos, esas ideas, esas prácticas tienen que ponerse en la vida real, y la vida real siempre te va a decir si estás haciéndolo bien o si lo estás haciendo mal.
hablemos un poco más justamente de lo que decías de el tema del Notebook LLM. Y tengo dos preguntas. Y lo primero es, ¿te acuerdas que de muchachos, cuando estábamos en el kindergarten, al menos tu generación y la mía, los profesores siempre se encargaban de decirnos qué, cómo, cuándo, dónde, cómo y por qué para contar cualquier cosa? Y creo yo que se ha perdido esa habilidad. Los chicos ahora solo escuchan, pero no preguntan, lo cual creo que es malo. Y justamente herramientas como el ChatGPT, el Notebook LLM o cualquier de estas inteligencias artificiales son las primeras preguntas básicas que haces a través de un prompt. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cómo y por qué? Lo que nos están viendo, vean, úsenlo, pónganlo en práctica. Pero aquí va la pregunta de cajón. Yo obviamente tengo mi propia opinión, yo hice mis propias cosas con mis dos chicos, pero ¿es la escuela la responsable? ¿Es la universidad la responsable? ¿O los padres, usando el televisor de la casa, deberían sentarse media hora, una hora con sus hijos y discutir muchos de estos temas usando el Notebook LLM, la televisión, el YouTube, y poder hablar de cosas de interés comunes? ¿Qué opinas? Bueno, de hecho me tomó mucha nostalgia, porque seguramente parte de los padres de nuestra generación sí se involucraron en este tema de difusión científica y claro, nos decían, oye, escucha a Carl Sagan, ¿no? O sea, que era este científico extraordinario, ¿verdad? Que no solamente hizo libros increíbles, tiene un par de películas también que están por ahí, pero también tenía un programa de televisión que realmente promovía la difusión científica, ¿no? Una persona extraordinaria que también se comprometía con otras áreas del saber, pero también había otros promotores científicos, ¿no? Había Jacques Cousteau, que básicamente hacía una alternativa del mar y la conexión justamente científica con esta área del saber. Pero lo interesante es que, aparte de estas opciones que vimos en los 80s, en los 90s, ahora la posibilidad de generar contenidos y difusión científica está realmente a la palma de la mano de los padres, en la palma de las manos de los profesores y en la palma de la mano realmente también de los alumnos, en lo que tú comentas, ¿no? Este tema de generación de pares, ¿no? Eso es básicamente lo que deberíamos comenzar a hacer, el tema de generación o cambio realmente de contenidos para difusión de lo mismo. Este tema de un paper científico categoría Q1 espectacular que hable realmente de la cura contra la gripe, bueno, esto es espectacular y está muy bueno. Pero imagínate ese mismo paper, pero puesto en Notebook LLM o difundido justamente en lo que viene a ser la parte de caricaturas hechas con inteligencia artificial o, por ejemplo, la parte de un mentor de inteligencia artificial que te explique ese paper muy complejo en paso a paso, ¿verdad? O como dicen a veces con manzanitas, sería un tema extraordinario. Y nuevamente yo creo que ahí la responsabilidad sí es familiar, la responsabilidad sí está realmente en lo que viene a ser la parte de los padres de familia, pero sobre todo yo diría que está la responsabilidad en el ecosistema. Yo no concibo a un decano, a un rector de una universidad, sin realmente promover estas herramientas que ya están a disponibilidad de todos y de forma gratuita, porque estamos hablando que Notebook LLM es una versión, hablemos de Google, que está realmente ya en el mercado hace un año y medio, quizá 2 años. La versión en español salió hace unas semanas, pero a ver, la versión en inglés está realmente desde 2024. Entonces yo no concibo realmente una universidad o un colegio o una escuela que no estén utilizando estas herramientas y que más bien pongamos barreras y que realmente la clase siga siendo el PowerPoint mal hecho, ¿verdad? A veces, y que básicamente la persona se ponga al frente de una cámara y comience realmente a hacer una clase magistral, que ojo, a mí me parece que también son importantes y que realmente debería ser 1 de cada 10. La gran pregunta es, creo que estamos teniendo escasez de unicornios y escasez de difusores científicos. Pero lo importante es que los difusores científicos, de lo cual puede ser cualquier persona. No necesitamos un PhD graduado en una gran universidad y que esté en la NASA, ¿verdad? Sino realmente necesitamos una persona que comprenda realmente cómo cambiar contenidos. Imagínate cuánto habrá costado un capítulo de Cosmos en Carl Sagan, o cuánto habrá costado un capítulo de Jacques Cousteau, en comparación cuánto cuesta poner esto en Notebook LLM. Muy probablemente centavos de dólar, o muy probablemente poco menos de un centavo de dólar por nivel de cómputo y uso de energía. Entonces diría que es un momento extraordinario justamente para hacer esta difusión científica, y ahí más bien tengo un problema que alguien me comentaba, que es oferta y demanda.
No, ¿será que la demanda está abierta a recibir este tipo de contenidos? O más bien que la demanda, que somos todos, hablemos que la sociedad, quizá también está un poquito acostumbrada en no recibir contenido de alto impacto, sino más bien estamos acostumbrados quizá a tener contenidos de bajo nivel. Y incluyendo lo que estamos hablando del Notebook LLM, etcétera, también está TikTok, ¿no? Que también yo diría que ya es una fuente positiva en difusión de contenidos, que podría ser incluso una difusión importante en contenidos de alto valor. O sea, yo no lo veo lejano el momento que tú pongas con normas DAPA 7 TikTok de tal persona. O sea, yo no lo veo lejano. La pregunta es, ¿estarán dispuestas las autoridades, hablemos académicas, en aceptar este tipo de difusión científica? Espero que sí. Con lo cual, por eso mi pregunta, a lo mejor la casa puede tener, y los padres de familia pueden tener un peso mayor en las decisiones de cómo educar a sus hijos. Te pongo otro ejemplo. Por lo general, y guardando las distancias, la mayoría de los chicos tienen un celular. No importa el modelo, no importa qué tan la última versión que tengan. Tabletas es menos, computadoras es menos, pero de ahí viene el otro dispositivo que sí todos los chicos sí tienen. Televisores. Y un televisor por lo general por cuarto. El internet está, y por lo general los Smart TV, y tú hablabas oferta de contenido. Yo creo que no, en el corto plazo, léase 1 a 2 semanas a partir de la fecha que este podcast se publique, hay casi 200,000 diferentes lugares de contenido abierto en el YouTube. A los que nos está viendo les recomiendo uno que es muy americano, que se llama PBS, Public Broadcasting System. Y tiene desde niños chiquititos de 4 años hasta chicos universitarios. Todos los temas que se les puede imaginar. Y esos, como son YouTube, los pueden agregar como links al notebook que estamos hablando. Al Notebook LM. Y ya pueden comenzar a hacer cierto tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta hacer binge del PBS y puedo hacer 5 o 6 horas diarias. Ya comencé a colocar los links directamente al notebook y en menos de 10-15 minutos ya me ahorré las 6, 7, 8 horas de video. Entonces, son cosas que se pueden hacer en casa. No hay que esperar a la academia, no hay que esperar al super tutor mágico, no hay que esperar que cualquier Jaime o yo comencemos a crear más contenido. Creo que hay bastante contenido disponible hoy para de diferentes tipos de edades. 3 cosas que recomendarías antes de despedirnos, Jaime, el día de hoy. Yo te diría que hay que estar sumamente abiertos a estas nuevas fórmulas de poder realmente escoger o ver la calidad de las instituciones académicas. Comenzamos hablando de la parte del GURI, que básicamente califica proyectos de innovación académica no formales, ¿no? Dándole voz a estos profesores que son extraordinarios, que hacen cosas distintas y que no necesariamente están haciendo investigación científica, ¿no? Que no necesariamente, están poniendo un paper que en algún momento puede ser muy bueno, pero si es que no damos el paso para lo que viene a ser la parte de poder difundir y realmente enseñar a la población sobre este tipo de uso, lo único que estamos logrando es tener algo que realmente va a estar guardado en algún lugar. Y por otro lado, yo diría que es urgente y el llamamiento a todas las universidades, a todos los directivos, hablemos universitarios, de que abramos las mentes, ¿verdad? Que básicamente veamos esta oportunidad que nos está dando la inteligencia artificial, las tecnologías emergentes y los tiempos que estamos viviendo, la hiperconectividad mundial, para justamente dar el paso, ¿no? de desarrollo. La Universidad Ecuatoriana está en el puesto 6 de Latinoamérica. Eso quiere decir que tenemos grandes oportunidades para lo que viene a ser la parte de generar quizá un hub, una área, hablemos de desarrollo, un tema de generación de conocimiento y ciencia, ¿verdad? Porque claro, ciertamente lo demás, emprendimientos o la parte de desarrollo industrial o la parte relacionada con, por ejemplo, temas de peso a nivel internacional, nos va a tomar un poquito más de tiempo. Quizá con la calidad de profesores que tenemos, con la calidad de profesionales que tenemos, todo este núcleo de personas que estudiaron afuera, que tienen doctorados, que tienen maestrías, toda esta hambre de gente que realmente se está entrenando en las universidades, muy probablemente podemos dar el paso para quizá hacer este MVP, ¿verdad? Latinoamericano, para hacer un upskilling y un reskilling general en la población ecuatoriana y, ¿por qué no?, desde Ecuador, hacer un upskilling y un reskilling regional o, ¿por qué no?, también global.
Mis palabras finales son las siguientes. Sobre todo va a los chicos, lo que decimos, a los profesionales, a los que están en la universidad y a los padres de familia. Tienes un televisor, tienes internet, tienes YouTube. Tú trabaja con la persona que necesites y busca el contenido que requieres, que ya está disponible en YouTube. ¿No sabes cómo hacerlo? Solo pon cómo y te va a salir 500,000 opciones. Escoge la universidad que requieres, que te guste, que más te satisfaga. Estoy seguro que a Jaime le gusta, por ejemplo, el tema de mejor la Liga de Quito, y me gusta más el Emelec. No importa, al final es fútbol y nos gusta a ambos. Hagan exactamente lo mismo con las universidades. Usen el YouTube, usen el notebook. Y si por último tienen preguntas, escríbanle a Jaime, escríbanme a mí. Y creo que vamos a estar muy contentos de hacer charlas similares, no importa si es personal, educación o lo que fuere, para que el Ecuador sea el que se beneficie. Y obviamente también nos están viendo otros países hermanos, entonces también va justamente a nuestros amigos de México, Argentina. Millón gracias a todos por las cantidades de views y suscripciones que hemos tenido esta semana, pero es eso. Latinoamérica no le debe nada, puede hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo en los Estados Unidos, ya depende de cada uno de nosotros. Gracias Jaime, yo soy Edgar, esto fue NT593 y los esperamos para una siguiente ocasión. Cuídense, un abrazo.